Labias de Parrilla es un podcast donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos interesantes cuando suelten esta labia en una conversación con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les vamos a hablar de los vikingos, una antigua civilización conocida por sus excelentes habilidades para navegar y por saquear, robar y violar cualquier lugar al que llegaran, aunque ellos prefieren que los recuerden por sus increíbles habilidades para navegar. En fin, hoy les contaré los orígenes de esta fantástica y popular cultura, cuáles eran sus tradiciones, su mitología y por qué terminó su linaje y su historia. ¿Qué pasó con ellos? Lo vamos a saber aquí. Así que agarremos nuestros cascos, nuestras espadas y zarpemos en nuestra nave de internet a saquear todos los conocimientos que encontremos sobre los vikingos. Por cierto, ya que mencioné los cascos, les debo decir que los cascos de los vikingos, contrario a todo lo que nos han dicho, no tenían cuernos. Esta imagen se la debemos al romanticismo del siglo XIX en las historias fantásticas que les ponían cuernos en los cuentos de vikingos para que fueran más intimidantes y malos, como si no fuera suficiente que ya saqueaban, violaban y destruían todo a su paso. No, dijeron, el fuego y las violaciones no son suficientes, le hace falta unos cuernos. Entonces empecemos. ¿Qué son los vikingos? No se puede decir que los vikingos sean una sola comunidad que arrancó de una forma coordinada y yo les diga los vikingos empezaron aquí. No. De hecho, los vikingos fue una sociedad que se fue armando poco a poco con distintas culturas hasta que se creó la vikinga. De hecho, la palabra vikingo, igual que la palabra arepa, tiene muchas teorías y muchos supuestos orígenes. Existen unas teorías que vikingo se refería a ir de exploración y como ellos exploraban mucho, por eso se llamaban vikingos. Hay quienes dicen que la palabra vikingo se refiere a bahía y como sus asentamientos usualmente eran en las bahías y en las costas, por eso se llamaban vikingos. Y la teoría más aceptada o la que nos gusta más a todos es que vikingo venía de navegante y pirata. Entonces, para contestar esa primera pregunta de qué es vikingo, podemos juntarlas todas y decir que vikingo eran grandes exploradores que vivían en la bahía, eran navegantes y piratas saqueadores, eran todo en uno. Los vikingos vivían en Escandinavia y ustedes me dirán, entonces, ¿qué es Escandinavia? Tampoco lo va a poder explicar. No, esto sí. Escandinavia es la región del norte europea que actualmente está conformada por Noruega, Suecia y Dinamarca. Ellos son los escandinavos. Los primeros que llegaron a las costas del norte de Europa fueron los germanos, que estaban compuestas por diferentes culturas como los godos, los sajones, los galos, los alamanes, que no son los mismos que los alemanes, son distintos, no se confundan en el mundial. De hecho, todos estos pueblos juntos son los que le dan origen a las lenguas germánicas, siendo las principales hoy en día el alemán, el inglés y el holandés. Estos hermanos durante mucho tiempo eran llamados por los romanos nórdicos o bárbaros. Les decía bárbaros porque a diferencia de los romanos que tenían cosas como baños, sistemas de acueducto, literatura, carreteras, organización política, incluso orgías, porque si algo hemos aprendido en estas labias es que cualquier civilización organizada que se respete tiene que tener orgías. O sea que ahorita en la actualidad se han perdido los valores. ¡Qué asco! Y pues para los romanos, los hermanos eran muy atrasados porque no tenían nada de eso y además no eran ni católicos. Porque sí, los romanos que pasaron de ayudar a matar a Cristo, luego se convirtieron en los fans número uno de Cristo y quien no era católico era Fuchi. Pero luego de la caída del Imperio Romano, muchísimas de estas culturas hermanas se fusionaron poco a poco con los romanos y se fueron expandiendo por toda Europa. Una de las cosas que caracterizó esa fusión es que igual que un niño que quiere tener un sábado en la mañana libre, le cayó el catecismo obligatorio y se transformaron todos en católicos. Sin embargo, no todas se fusionaron, algunos quisieron seguir siendo bárbaros, como le decían los romanos, y permanecieron en el norte de Europa, en Escandinavia, y estos son los nórdicos. Ellos dijeron, mire, esta gente nos quiere matar o llevarnos a misa. Los primos de Escandinavia me están ofreciendo papeles, que me puedo dejar la barba, una lancha y un hacha para saquear. Yo me voy para allá. Y así empezaron a crecer los asentamientos germánicos en Dinamarca, Noruega y Suecia. Y es así como desde el siglo III al siglo VIII se empiezan a formar los pueblos nórdicos en esta región. Poco a poco comenzaron a tener características en común, cosas culturales, principalmente la religión, que por ejemplo en vez de católicos eran paganos. ¿Y a qué le llamaban paganos? A que no tenían un solo dios, sino eran politeístas, como el poliamor pero con distintos dioses. Y así se estableció la mitología nórdica, que en esencia es la mezcla de muchas creencias nórdicas y germánicas, todo en un mismo
caldo. ¿Y por qué digo especie de religión? Porque no todos los nórdicos tenían exactamente las mismas costumbres religiosas, sino como la base. Lo que sí empezaron a tener en común era creer que la creación del mundo se debía al choque de dos regiones, que eran la tierra y el fuego, que chocaron, y de ese choque salió un gigante que fue el progenitor de otro montón de gigantes, que luego esos gigantes fueron los padres de Odín y los hermanos de Odín, que por cierto, Odín y los hermanos mataron a sus padres y con el cuerpo de sus padres construyeron el planeta, que el planeta era un árbol, y ese árbol, cada rama era como una región distinta en donde una rama vivían gigantes, otra dioses, otra los humanos, otra los animales, así distintas. Así podríamos resumir que era un poco la creencia de los nórdicos, y también podríamos resumir que consumían estupefacientes. Lo único que le puedo decir con certeza de esa mezcla de religiones es que la mayoría estaba de acuerdo en que Odín era el que tenía más fuerza, que Thor nunca fue tan bello como Marvel nos los quiere mostrar, y que Loki en la mitología original es muchísimo más Loki que en las películas, mucho. Y ustedes ahorita estarán y que, Víctor, ya sé bastante de mitología nórdica, muy bien, pero no íbamos a hablar de los vikingos. Aquí empieza a hablar de los vikingos, ya va. A mediados del siglo VIII, cuando ya todos estos pueblos nórdicos estaban conformados y eran muchos, debo decir que esas tierras, por muy lindas que sean, no eran demasiado fértiles. Así que muchos nórdicos, para sobrevivir, se vieron en la tarea de agarrar barcos, navegar y empezar a buscar otras tierras. Ahí es que nace la cultura vikinga. Desde que empiezan a navegar dicen, vamos a robar también. Oficialmente se considera que el inicio de la era vikinga para el conocimiento de la historia es con el saqueo del monasterio de Lindisfarne en junio del año 793 en Inglaterra, porque ahí es cuando las culturas occidentales empiezan a tener conocimiento que hay barbudos que llegan en barco, que creen en Odín y quieren robarles todo. Después de este saqueo, los vikingos se dijeron, somos buenos en esto de aterrorizar gente, robarle sus prendas y su oro. Yo creo que deberíamos seguir. Es así como transforman este hobby en su trabajo y convierten el saquear y navegar en su mejor habilidad. De hecho, los vikingos mejoraron muchísimo la tecnología de navegación en ese momento, pero por demasiado. Crearon cosas como la brújula vikinga o Solstein, que era una piedra que al apuntarla al sol les indicaba en dónde estaba sin importar las condiciones del clima. Podía haber nubes, podría haber lo que sea. Lo único que necesitaban era que el sol estuviese ahí. No es que lo hacían en la noche, no, en el día. Sin importar lo nublado que estuviera, el Solstein les indicaba en qué dirección estaba el sol. Ellos también desarrollaron nuevas y mejores embarcaciones que nunca nadie había visto. Los navíos vikingos se llamaban los Drakkar y se caracterizaban por ser muy rápidas. Entonces, ahora los vikingos tenían las mejores naves, excelentes sistemas de navegación y hombres muy fuertes dispuestos a pelear y a saquear, así que ellos no solo se conformaron con Inglaterra, sino aterrorizaron a toda Europa. En el año 799 atacaron la costa de Francia, en el año 834 las costas de Holanda y en el año 844 las costas mediterráneas de España. De hecho, España en ese año la atacaron 3 veces y en una de esas veces con 54 barcos. En el año 845 los vikingos vuelven a atacar Francia, pero esta vez invaden a París, siendo esta de sus invasiones más famosas. Se dice que los vikingos intentaron invadir París 3 meses seguidos hasta que el rey Carlos II de Francia al final se rinde ante los vikingos y les cede la ciudad. Con esto les entregó además el territorio, grandes cantidades de oro y el permiso para seguir invadiendo otras ciudades de Europa. Este es un buen dato. Quien lideró los ataques a París se llamaba Ragnar Lodbrok, que muchos de ustedes lo reconocerán porque es el protagonista de la serie Vikings. O sea que ya puedo estar spoileando hacia dónde va a ir la serie. En el año 866 ya los vikingos se cansaron de estar por ahí saqueando y robando y decidieron empezar a hacer asentamientos en Inglaterra, en donde empezaron a formar pueblos. Uno de estos territorios es la ciudad de York, que en ese tiempo fue bautizada como Jobbik. También, aprovechando que ya estaban por la zona, decidieron invadir Irlanda y en el año 853 los vikingos fundaron Dublín, que hasta en la actualidad es la capital de Irlanda.
Pero no todo fue robo o invasión, no. Por lo menos en el año 874 los vikingos llegaron por primera vez a Islandia, una isla que estaba completamente vacía y la empezaron a poblar. Dijeron, si aquí no hay nada que robar, vamos a mejor a construir para ver si alguien en el futuro viene a robar y consigue algo. Pobrecito no que llegue y vacío esto, no. Vamos a construir. También se dice que en el año 1000 un explorador llamado Leif Erikson llegó a navegar hasta América. Claro, en ese momento no se llamaba ni América, en ese momento le decían Vinland. Y se dice que ellos fueron los primeros pobladores, además de los nativos de América, en llegar a este continente. No los españoles, ni los ingleses, ni los italianos, los vikingos. En esa misma época los vikingos también decidieron invadir la tierra de Kiev, que era al este de Escandinavia. Pero a partir del año 1000 las cosas empezaron a complicarse entre los ingleses y los vikingos porque los ingleses, digamos, que se cansaron que lo estuviesen robando siglos y siglos. Los ingleses tardaron casi 50 años en recuperar sus tierras de los vikingos y no fue hasta el año 1066 en donde los ingleses se podría considerar que terminaron de sacar a los vikingos de sus tierras, y ahí es donde se conoce como el fin de la era vikinga, cuando los ingleses dijeron, dejen de robarme ya por favor y fuera aquí. Ojo, pero el fin de la era de los vikingos no fue que los sacaron y los vikingos se quedaron tranquilos, no. Sino que luego con cada invasión los vikingos iban llegando a asentamientos y lo iban transformando al cristianismo y lo iban convirtiendo. Y así los vikingos poco a poco se fueron, por así decirlo, domesticando en el cristianismo. Incluso los domesticaron tanto en el cristianismo que en el final de la era vikinga el rey antiguo fue derrocado y el rey que pusieron era un rey cristiano llamado Rolfgangur. Con los vikingos ocurre un fenómeno muy curioso en la historia, que como sus hobbies eran cazar, robar, matar y saquear, y se ocupaban muy poco de la escritura y de guardar registro, porque además la mayoría de sus actividades eran ilegales, entonces no se tiene demasiado registro histórico de lo que hacían. De hecho, la mayoría de cosas que sabemos de los vikingos, porque han ido encontrando hallazgos de las armas que utilizaban, las naves que se utilizaban, las viviendas en donde vivían, juntan los años, lo comparan con otras culturas y dicen, ok, los vikingos estuvieron aquí porque aquí saquearon a esta gente. Los vikingos estuvieron aquí porque aquí saquearon a esta gente. Pero escritos por ellos mismos, la verdad, hay pocos, por no decir prácticamente nada. De hecho, la mayoría de historia de los vikingos es conocida por sus víctimas, que decían, me vinieron a robar los barbudos, ok, 5 estrellas esta invasión, muy buena. Pero sí logramos saber alguna cosa de su sociedad, como por ejemplo que se dividían en 3 clases sociales: los reyes, los jefes de los clanes y sus clanes, y luego los esclavos, que al inicio eran vikingos que habían cometido crímenes o traicionado al clan, como que le robaron la esposa a alguien o se comieron una oveja, algo así. Luego, a medida que se fueron expandiendo, dijeron, ay, si en vez de nosotros mismos a esta gente que robamos y saqueamos la capturamos y la hacemos esclavos, entonces empezaron a tener otros esclavos. Otra cosa que sí sabemos de la sociedad de los vikingos es que eran muy igualitarios, sobre todo en las guerras. Se sabe que también las mujeres peleaban en las guerras y los abuelos y las abuelas, y si un niño podía agarrar un hacha, entre a pelear. Aquí vamos a pelear y a saquear y a violar, todos por igual. Así que entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que si ven a un amigo con cuernos en la cabeza, no crean que es porque es vikingo, no, es por otras razones. Así que ya saben, si ustedes están en una fiesta y la cosa se pone aburrida, ustedes pueden decir, me poseyó el espíritu de un vikingo, saquean todo en la fiesta, se suben en su carro, dicen que es un dracar y aceleran.